Bienvenidos. Hoy estamos con el economista liberal, especializado en economía internacional y política monetaria, profesor de varias universidades nacionales y que acaba de publicar su libro El liberalismo del siglo XXI, Diego Giacomini. Cursó el secundario en el Colegio Nacional Buenos Aires, es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, tiene un máster en Science and International Economics por la Universidad de Exeter en Inglaterra, es consultor económico y financiero, profesor de grado y de posgrado y conferencista. Es director de E², Economía y Ética, y entre 1998 y 1999 fue economista del estudio del doctor Broda. En el año 2000 a 2008 se desempeñó como economista jefe de la transportadora Gas del Sur. Entre el año 2008 y 2015 fue economista jefe de la consultora IR Economía y Regiones, y entre el año 2015 y 2020 fue director de la misma. También fue columnista de medios especializados y masivos, condujo Economía al Cuadrado y ganó el premio Martín Fierro Digital al mejor contenido de TV digital temático. Es autor de varios libros sobre economía y libertad, y entre los medios que ha escrito también ha estado en el diario Perfil durante muchos sábados. Fue socio intelectual de Javier Milei durante 15 años. Del año 2005 al año 2019 escribieron juntos 4 libros. El último, en 2019, titulado Libertad, Libertad, Libertad. En 2020 escribió en solitario Papel Pintado, en 2021 La Revolución de la Libertad, y vamos a aprovechar sus conocimientos sobre economía y sobre el candidato a presidente Javier Milei para tratar de entender la coyuntura y la viabilidad de los proyectos de libertarios. Pero vamos a comenzar primero con tu último libro, que lleva como título Liberalismo del siglo XXI. ¿Hay alguna forma de respuesta al socialismo del siglo XXI, de la forma que fue calificado por Chávez y los populismos latinoamericanos de principio de siglo? Bueno, a ver, el título Liberalismo siglo XXI responde a que el liberalismo ha tenido una muy importante evolución intelectual, especialmente en los últimos 40 años, y este liberalismo siglo XXI ha enmendado los errores del liberalismo clásico, aquel liberalismo que, si le tenemos que poner una fecha de fundación arbitraria, tal vez podemos poner a John Locke en 1682, después con los Whigs originales y las cartas de Catón entre 1720 y 1723, viene a enmendar sus errores intelectuales, después enmienda los errores del minarquismo, que obviamente demuestra el liberalismo siglo XXI mediante la epistemología conocida como praxeología, que es una metodología que utiliza la escuela austríaca para entender, explicar e intentar hacer leyes del comportamiento del ser humano, abandonando la metodología tradicional que utilizan las otras escuelas del pensamiento económico, como por ejemplo el keynesianismo, los clásicos, los nuevos clásicos, el marxismo, que utilizan la misma metodología, el empirismo observacional, que se lo quitan a las ciencias duras y lo aplican a las ciencias sociales, lo cual es un importante error porque se basa en el principio de constancia de comportamiento, y el ser humano, si hay algo que hace, es aprender, no saber qué va a aprender, y en el futuro no saber no solo qué va a aprender, sino qué va a hacer cuando aprenda lo que todavía no sabe que aprende. En consecuencia, si hay algo que no hay, es constancia del comportamiento. Ergo, el causa-efecto nunca se mantiene. Entonces, el ser humano no se puede utilizar el método del empirismo observacional, ¿no? Pero, ¿por qué digo todo esto? Porque el liberalismo siglo XXI, que ha tenido una evolución sobre todo a partir de los últimos discípulos de la corriente de von Mises, cuando von Mises antes de cruzar el Atlántico tuvo un gran discípulo, que fue von Hayek. Cuando cruza el Atlántico y se establece en Estados Unidos, tiene dos grandes discípulos. Israel Kirzner,
por un lado y Murray Newton Rothbard por el otro. Murray Rothbard, a su vez, tuvo, tal vez, los máximos exponentes son Jesús Huerta de Soto, español, que me ha invitado al Congreso de Económica Austríaca ahora que a final de octubre a exponer como representante latinoamericano. Y que hace el prólogo de la Acción Humana, de la última edición de la Acción Humana. Exactamente. Y el otro es Hans Hermann Hoppe, alemán que vive en Turquía. Bueno, y mediante la praxeología han descubierto que, y han demostrado, que la sumatoria de Estado-nación más constitucionalismo, más democracia representativa, donde el problema no está en la palabra democracia, que yo la defiendo, sino en el problema de la representación, porque no es cierto, no hay ningún contrato de representación, porque el voto no es un contrato de representación. Más el voto obligatorio y secreto, todo esto conduce al socialismo. O sea que podríamos decir que la combinación de Estado más constituciones, más democracia representativa, más voto directo constituye socialismo. ¿Crees entonces que la Argentina comenzó, vamos a ir agarrando cada uno de estos elementos, de estos 4 elementos? Sí. Voy a empezar por el último, voto directo. ¿Crees que la Argentina comenzó el fin de su esplendor en 1912 con la ley Sáenz-Peña? A ver, el problema es el voto secreto y obligatorio, no directo. Ojalá tuviéramos voto directo con nombre y apellido, que la tecnología de hoy lo permite. O sea, no secreto concretamente. Claro. Tu planteo es no secreto y no obligatorio. Exactamente. Entonces coincidís que a partir de la ley Sáenz-Peña comienza el periodo de pérdida de esplendor de la Argentina. Lo que pasa es que con la ley Sáenz-Peña el problema es que todavía ahí no estaban los medios tecnológicos para que uno pudiera votar en libertad, no coaccionada, con nombre y apellido, que hoy lo podríamos hacer con una app en un celular. Entonces, no sé, tengo dudas si la comparación es válida, porque la tecnología cumpliría un rol fundamental y en aquel entonces no estaba. Lo que yo creo que, y voy a usar una metáfora que tal vez sorprenda al lector y al que mira esto, yo creo que Argentina tiene permítame la metáfora, uno de los mejores sistemas de organización gubernamental, una de las mejores democracias, uno de los mejores estados-nación, más constitucionalismo, más democracia representativa con voto obligatorio y secreto. ¿Por qué? Porque no hay en ningún otro país en el cual el sistema avance tan rápido sobre las libertades del individuo, la propiedad del individuo, el Estado, los medios políticos, el poder político, en tan solo 40 años de haber recuperado este sistema, haya avanzado tanto sobre la propiedad privada de los individuos, la libertad de los individuos, condenándolos a, si hay menos propiedad privada y menos libertad, el resultado es inexorable, peor calidad de vida. Colocaste que era el sistema más perverso de todos porque los individuos creían que eran parte del sistema y podían modificarlo. Por eso es una ironía cuando decís que es el más perfecto de todos, porque es el peor de todos. O sea, tenemos la mayor democracia, lo que significa la peor democracia. Claro, yo creo que, a ver, esto es muy interesante porque lo explica el liberalismo siglo XXI. Con buenas intenciones, el liberalismo clásico, a final del siglo XVIII, habiendo aprendido de la República Británica de 1646, que dura 11 años, realmente hace una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad, que es haber cimentado los cimientos, valga la redundancia, contra las monarquías absolutas. ¿Y qué sucede? Un sistema
siempre, ¿cómo se lo derrota? Primero desde lo intelectual, desde la pluma. Desde lo intelectual, desde la pluma, se lo critica al sistema. Eso hizo el liberalismo clásico con las monarquías absolutistas. Posteriormente, ¿qué hizo? Además de deslegitimar, empezó desde lo intelectual a construir, edificar nuevas ideas para un potencial nuevo sistema. Que acá tenemos a Locke como mojón inicial, pensando en las constituciones clásicas, en lo que debería ser una futura república, para brindar una alternativa al sistema que se busca primero combatir y después derrocar. El siguiente paso es, después de haber hecho estos dos previos, es que la gente entienda los errores del sistema bajo el cual vive, porque la gente piensa siempre a lo largo de la historia de la humanidad que vive en el mejor sistema. En el mejor sistema de todos y en el único posible. Ahora, permitime hacer una moción de orden, sí, porque es un tema complejo y me gustaría ir parte por parte, analizar voto, constitución, representación, Estado. Okay. Estamos en el tema del voto. Vos marcabas la diferencia entre el voto obligatorio y voto directo a voto no obligatorio y que además sea no secreto. ¿Coincidís con el teorema de Arrow que se tiene que si un cuerpo tiene que tomar decisiones y tiene al menos 2 integrantes y al menos 3 opciones entre las que debe decidir, es imposible diseñar una regla de elección social que satisfaga simultáneamente todas las condiciones? Simplificadamente, ¿ningún voto es justo? Parcialmente, no estoy de acuerdo en su totalidad porque hay un problema mucho más profundo que plantear. Arrow. Sí, primero, a ver, las valoraciones del ser humano son subjetivas. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente cada uno de nosotros conocemos nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestras necesidades, nuestras limitaciones y nuestro entorno de escasez. Ergo, solamente cada uno de nosotros podemos construir nuestra función de utilidad. Entonces, solamente cada uno de nosotros podemos saber cuáles son nuestros fines, cuáles son nuestros medios y maximizar nuestra función de utilidad, que pongámosle un nombre sencillo, que es maximizar nuestra felicidad eligiendo determinados fines, determinados medios para alcanzar esos fines. Ahora, nuestras preferencias son subjetivas. Nuestras utilidades emanan de la subjetividad. Ergo, no son sumables horizontalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay una utilidad social. No hay un bienestar social. No existe ni nunca va a existir. Ahora, si por un segundo suponemos ridículamente que existe, tenemos 2 problemas, que son 2 problemas de información. Primero es el político para el cual votamos, y acá estoy contestando la pregunta, ¿cómo se entera de cuál es la función de bienestar social? ¿Por qué? Porque no hay manera de trasladar la información desde la demanda a la oferta, asumiendo que los ciudadanos son la demanda y el político es la oferta. ¿Por qué? Porque para que haya información y traslado de la información, tiene que haber sistema de precios. Y el sistema de precios necesita que la demanda sea voluntaria y que haya propiedad privada con pagos espontáneos. Así surge el sistema de precios. El sistema de precios transmite toda esta información de manera muy rápida y a bajo costo, desde la demanda hacia la oferta, desde los ciudadanos hacia los políticos. Nada de esto existe en una organización de gobierno de carácter de propiedad pública,
donde todo supuestamente es de todos, pero en realidad es de nadie. Ahora, si hacemos el supuesto ridículo también, que por un segundo el policymaker sabe y se entera por arte de magia de qué es el bienestar general, social, que ya expliqué por qué no existe, pero por un segundo suponemos que existe y por un segundo suponemos que lo conoce, nuestras preferencias, nuestras subjetividades son permanentemente cambiantes. Ergo pasa a tener problemas de información ya no solo estáticos, sino dinámicos, porque no puede enterarse de las modificaciones de nuestras necesidades, gustos, preferencias. Ahora, el presidente, hablando de Arrow, el gobernador, el intendente, el diputado y el senador, ellos dicen que nosotros, el pueblo, somos el que tenemos el poder y nosotros los delegamos en ellos, que son nuestros representantes. Si ellos fueran nuestros representantes, debería haber un contrato de representación. Un contrato de representación, primero y ante todo, es voluntario. Cualquier contrato firmado a punta de pistola es inválido, está viciado de nulidad. Tenemos voto obligatorio. Segundo, cualquier contrato de representación, y acá viene lo que estábamos conversando antes, se firma con nombre y apellido. Porque la firma del nombre y apellido es lo que da lugar a la existencia del contrato, que los dos se pusieron de acuerdo en celebrar dicho contrato y uno se convierte en representante y otro en representado. La firma con nombre y apellido da lugar ¿a qué? A obligaciones y a derechos, tanto del representante como el del representante. Por eso representado. Vos sostenés de que el voto tendría que ser no secreto y tendría que ser voluntario. Avancemos sí. en los otros elementos. Vos decías que la democracia sirvió entre los siglos XVII y XIX para superar la monarquía absolutista y que en el siglo XXI quedó obsoleta. Parte de esa obsolescencia tiene que ver con uno de estos 4 elementos que vos mencionaste, que son las constituciones. ¿Deberíamos tener sociedades sin constituciones? Bueno, brillante pregunta. Las constituciones que nacieron con las mejores de las intenciones a partir del liberalismo clásico tienen un grave problema. ¿Cuál es el primer problema? Hablan del contrato social. De vuelta al mismo problema. No hay contrato social porque nadie lo ha firmado nunca. Pero el problema es peor que con el voto. Es exponencial, se potencia. ¿Por qué? Porque pretenden que sea hereditario y que sea un contrato a eternum. Si mi padre firmó un contrato, el contrato muere con mi padre. Yo no me tengo que hacer cargo del contrato que hizo mi padre y es así en todo marco del derecho privado de las personas. Cualquier otra cosa sería injusto. Ahora, más grave el problema. ¿Qué hacen las constituciones? Cometen un error garrafal. Le dan el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad y de la defensa y el monopolio de la administración de justicia al Estado. Y entonces, expliquemos qué implica esto. Esto es realmente muy fuerte. ¿Por qué? Primero, hay que saber qué es la definición de monopolio. La definición del mainstream de monopolio, que casi todo el mundo conoce, es una definición errónea, es la definición neoclásica, que dice, hay monopolio cuando hay un solo oferente, un solo productor. Esta definición es una definición miope. Primero, porque no va a las causas. Parece que el monopolio cayó del cielo. Entonces, parece que no hay responsable del monopolio, surgió como arte de magia. La definición de la escuela austríaca es: hay monopolio cuando está
prohibido por la fuerza entrar en libertad al mercado para poder producir o ofertar un determinado bien o servicio libremente. Las constituciones liberales prohíben por la fuerza que alguien venga a producir y ofertar leyes. Solamente el Estado lo puede hacer. O sea, es el Estado el que dice qué está bien, qué está mal, qué podés hacer, qué tenés que obedecer y qué no podés desobedecer. Punto número 1. Después le da el monopolio de la seguridad. ¿Qué implica esto? Implica que el Estado, que tiene todo el anterior poder que acabo de describir, tiene el poder monopólico de ser el único que puede utilizar la fuerza para irte a buscar de los pelos y sancionarte si desobedeciste lo que él dice que se puede hacer y que no se puede hacer. Entonces, tenemos hasta ahora que el voto no debería ser ni obligatorio ni innominado, tendría que ser nominado y optativo. No debería haber constituciones porque son un pacto que trasciende las generaciones, incluso si se firmara en una generación, la siguiente lo tendría que reafirmar, y el Estado, al ser un monopolio, termina siendo finalmente intrínsecamente una estructura que lleva a lo socializante. Entonces te quiero dejar, vamos a hacer un corte, te quiero dejar una pregunta. Finalmente, no solamente la Constitución, toda ley es en extremo una coacción del Estado al individuo, y me respondés después de unos minutos que vamos a un corte. Cómo no. Bueno, volvemos del corte con Diego Giacomini y estábamos en la idea de que no solo el constitucionalismo, sino cualquier ley terminaba siendo un acto de coacción del Estado al individuo, y me gustaría profundizar en el mismo concepto antes de que todo Estado termina siendo una amenaza al individuo. Claro, porque el Estado, después de haberlo desobedecido y que con su fuerza de seguridad a uno lo trae de los pelos, lo sienta y lo juzga con sus propios jueces, lo cual rompe el precepto más básico de la administración de justicia justa. El Estado es juez y parte de la misma cuestión. Ahora, las constituciones, ¿qué han hecho? Han creado el monopolio más violento de toda la historia de la humanidad y más potente. Ahora, un monopolio persigue su renta extraordinaria. A ver, un monopolista que vende un bien o un servicio tiene la particularidad de, al estar protegido y que nadie pueda entrar al mercado a competir con él, resumiendo, él puede obtener rentas extraordinarias porque vende mucho de poca calidad a alto precio. La renta extraordinaria del Estado es el gasto público. Es la renta extraordinaria del Estado. O sea, ¿y qué sucede? Cuando uno mira, tiene que maximizar el gasto público. Con el gasto público se gana elecciones, con los impuestos se pierden elecciones. Por eso el Estado moderno, a diferencia de lo que se equivocan los liberales clásicos, está condenado a tener déficit fiscal. Cuando uno tiene o mira los números de Estados Unidos de 1948 a la fecha, hay solamente 6 años sin déficit fiscal, y el déficit fiscal es creciente. Cuando uno mira Argentina, hay 4 años solamente en los últimos 80. Cuando uno mira la Unión Monetaria Europea, hay 0 años desde que se fundó sin déficit fiscal. Y es lógico, ¿por qué? Porque para que haya superávit fiscal, el déficit fiscal es desahorro. La contrapartida es ahorro. Para que haya ahorro, ¿qué es el ahorro? Ahorro es posponer consumo presente para ahorrar y consumir en el futuro. Si yo ahorro dinero hoy, estoy renunciando a consumir hoy y lo ahorro para consumir en el futuro.
Ahora, para que ese dinero esté disponible para mí en el futuro y lo que hoy no consumí lo pueda consumir en el futuro, tiene que haber propiedad privada. El dinero tiene que seguir siendo mío. Ahora, en los estados modernos, los políticos asumen en comodato y administran lo que no es suyo. O sea, administran la propiedad pública que no es de nadie. El esquema de incentivos es poner en funcionamiento todo un esquema de políticas públicas, ya sea política fiscal, ya sea política monetaria, ya sea políticas de ingresos que aumentan exponencialmente el gasto público, la base imponible aumenta, las alícuotas aumentan, la recaudación aumenta, pero por detrás del gasto público habiendo siempre déficit fiscal. Y la diferencia la financian con emisión monetaria y con endeudamiento. Ahora, esto no pasa solamente en Argentina, pasa en el resto de los 190 países del mundo. En Estados Unidos, el ratio deuda-PBI pasó de 40 a 130. El peso de la masa monetaria total de Estados Unidos se multiplicó por 3.5 en los últimos 30 años. ¿Y esto qué implica? Esto implica cada vez más Estado, más poder político, menos individuos, menos medios económicos. ¿Y cuál es el problema? Que también las constituciones ¿en qué fallan? No existen los frenos y contrapesos. No existe la división de poderes. Es una entelequia que el liberalismo clásico, con buenas intenciones, construyó algo que la evidencia y el liberalismo siglo XXI, mediante la praxeología, demuestra que ha sido un error intelectual. ¿Por qué? ¿Quién es el encargado de proteger al individuo de los avances del Estado? Las Cortes Supremas de Justicia. En la mayoría de los países del mundo, y en Argentina hasta 1994, que la nueva Constitución pone el Consejo de la Magistratura, pero es más de lo mismo, ¿cómo se eligen los jueces de la Corte? Los jueces de la Corte los propone el Poder Ejecutivo, los nombra el Poder Legislativo. Pongo un ejemplo. Si en el Poder Legislativo hay, de 10 legisladores, hay 6 del Partido Blanco y 4 del Partido Negro, se nombran 6 abogados cercanos al Partido Blanco y 4 ligados al Partido Negro. Ahora bien, ¿de qué vive el juez de la Corte Suprema de Justicia? Vive del presupuesto público, que se financia con una violación violenta a la propiedad privada, que son impuestos, con impuesto inflacionario, que traslada riqueza de los medios económicos a los medios políticos, y con el endeudamiento, que son impuestos futuros. Ahora bien, de eso vive un juez de la Corte Suprema, o sea, vive del presupuesto nacional. ¿Y quién formula el presupuesto nacional? Los ministerios del Poder Ejecutivo. ¿Y quién sanciona la ley de presupuesto nacional? El Poder Legislativo. ¿Y quién ejecuta el presupuesto? El Poder Ejecutivo. Entonces vemos que todos forman parte de la misma organización que vive a expensas del individuo. Entonces, ¿el Estado en esencia es socialismo? Sí. Entonces, la única forma de superar esa situación es eliminando las constituciones. Por ejemplo, para dolarizar habría que modificar la Constitución, algo que no se puede hacer. Y la traba de fondo es el sistema democrático representativo. No, es más complejo. ¿Qué es? A ver, primero, es muy interesante porque voy a traer un ejemplo a colación que es muy rico para mí. La Corte Suprema de Justicia, si hay alguien que en todo el mundo no respeta la Constitución, son las Cortes Supremas de Justicia. El caso argentino es paradigmático en este sentido. Traigo ejemplos que lo ilustran.
la Corte Suprema de Justicia no sancionó que el Bonex 89 era una violación de la propiedad privada y de la libertad de los individuos. La Corte Suprema de Justicia no sancionó que el corralito... O que el golpe de 1930. Y el corralón, exacto, o que el golpe de 1930. No sancionó que eran una violación a la propiedad privada y a la libertad. La especificación asimétrica tampoco. El cepo, que tiene fallo de inconstitucionalidad en primera y segunda instancia... No fue tratado por la Corte. No fue tratado por la Corte. La Corte es socia del poder político que a su vez está asociado con el poder prebendario económico concentrado, donde el sistema bancario y el sistema financiero tal vez es el máximo exponente. Por eso, entonces finalmente no debería haber constitución, no debería haber un sistema de división de poderes que en la práctica no se cumple y no debería haber Corte Suprema. El mundo, como explico en mi libro Liberalismo siglo XXI, la única manera que haya libertad plena del individuo y por ende sea una organización social que respete la acción humana y la cooperación libre y que va a llevar al máximo bienestar, es una organización bajo la ética de la propiedad privada, donde haya democracia directa con nombre y apellido del votante, lo cual habilita al votante, si vota en contra de una medida, a poder quedarse fuera de dicha medida para la cual no votó a favor, asumiendo las responsabilidades de sus votos, de su voto y los costos implícitos en su voto. Ahora, con unidades administrativas muy pequeñas que podrían estar organizadas dentro o debajo de la ética de la propiedad privada. Hay que desarmar los estados-naciones y en ese sentido se tiene que ir, y demuestra el liberalismo siglo XXI bajo la praxeología, que el camino, todo esto es a largo plazo, el camino es desarmar los grandes estados-nación. A ver, permíteme, entonces, ¿podríamos decir que la Revolución Francesa fue un error? La Revolución Francesa es algo que cuando uno lo ubica en el tiempo en el cual nace, que nació mirando a la Revolución de Cromwell de Inglaterra de 1646, que fue mucho mejor, empieza con buenas intenciones, pero termina y se desvaría. Y podríamos decir que Rousseau fue socialista. Totalmente. Y que el contrato social es un error intelectual. Es un error intelectual. Y que Mariano Moreno era un socialista porque traduce el contrato social, que es la base de la Revolución de Mayo. A ver, Mariano Moreno se muere en 1811, entonces lo ubico temporalmente, el liberalismo siglo XXI, los descubrimientos y las demostraciones praxeológicas no existían. El contrato social es un error. Para mí Mariano, sí, pero para mí Mariano Moreno, si lo extrapolo hacia el presente, yo creo que tiene grandes parentescos con el liberalismo siglo XXI. Pero ¿cómo? Si él es el defensor del contrato social, traduce a Rousseau a la Argentina, y si la Revolución Francesa es un error, la Revolución de Mayo sería un error. Sí, pero ¿sabe qué? Tenía el principal rasgo del liberalismo siglo XXI, que era luchar contra el poder político y el poder económico concentrados, que los dos asociados obtienen rentabilidades extraordinarias a expensas del individuo que vive en el sector privado y pretende hacerlo en libre mercado. Y eso Mariano Moreno lo tenía. Por eso, un historiador capaz, algunos estarán a favor, otros en contra de lo que digo, no es casualidad que desde la primera junta es el primero que deja de vivir, el que fallece en situaciones muy oscuras en 1811, cuando se empezaba a construir esa alianza criolla del poder político y del poder económico. No, Mariano Moreno, la Revolución de Mayo fue un error. La Revolución de Mayo es cambiar un Estado por otro, un antiguo Estado real con los socios
prebendarios que tenía el Estado real por un nuevo Estado criollo con nuevos socios prebendarios. Pero en esencia no cambiaba. En esencia no cambiaba. Era innecesaria, para ponerlo en términos históricos. No lo sé, pero lo más importante que es la libertad del individuo. A los fines esenciales del individuo, la Revolución de Mayo no cambió la colonia española. En absoluto. Me interesaría tu opinión sobre el célebre ensayo de Isaiah Berlin de los dos tipos de libertades, las libertades positivas, las libertades negativas, y cómo las libertades positivas pueden afectar y entran en colisión con las libertades negativas. Mire, yo primero, ante todo, arriba de todo mi paraguas analítico, pongo lo ético, ¿ok? Y lo ético es, hay tres derechos que son irrenunciables para el ser humano, que son la libertad, la propiedad privada y la vida. Murray Rothbard llega, basándose en Spooner, a que esto era el derecho natural del ser humano y que no todo lo que violaba estas tres cosas y la propiedad privada producida a partir de estos tres derechos era injusto porque violaba el derecho natural. ¿Cuál es el problema? Rothbard comete un grave error intelectual en aquel entonces, que es, él llega a esta conclusión de manera falaz. ¿Por qué? Porque él incurrió en lo que se llama la guillotina de Hume. O sea, de un análisis descriptivo pasa a conclusiones positivas normativas. Por ejemplo, el hombre, lo voy a poner por lo ridículo, a ver, el hombre describe, el hombre nace libre, nace con vida, nace con propiedad privada, entonces no hay que violar la propiedad privada. Eso es falaz, es erróneo ese razonamiento, porque pasa de lo descriptivo a lo normativo positivo. Ahora, ¿cómo se ve esto? Yo podría decir, con la misma construcción de Rothbard, el hombre nace desnudo, entonces no hay que vestirse, porque la esencia del ser humano es la desnudez. La tensión entre hechos y valores lo que plantea es que lo de lo descriptivo, lo existente, no se puede pasar a lo normativo. Que es la guillotina de Hume. Y esto lo soluciona el liberalismo siglo XXI en los últimos 20 años mediante la praxeología Hans Hermann Hoppe, que es muy interesante porque él dice, el ser humano tiene el principio de la acción, es un axioma. Todo el mundo hace algo, hace X en el momento 0 para lograr Y en el momento 1, 2 o 3. Si alguien quiere rebatir eso, es irrebatible. El ser humano cumple con el axioma de la argumentación. Siempre pensamos, siempre argumentamos. Si intentamos rebatirlo, estamos cumpliendo el axioma. La maximización Entonces, del deseo. Sí. El ser humano, si acciona haciendo X para después lograr Y, para poder hacer eso, tiene vida, tiene propiedad privada, tiene derecho de autoposesión, porque si no, no lo podría hacer. En consecuencia, al tener todo eso y accionar, que en términos lógicos deductivos es irrebatible todo lo que acabo de decir, hay que respetar el cuerpo, la vida, la autoposesión y la propiedad privada. Y Hans Hermann Hoppe soluciona la inconsistencia de Murray Rothbard. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque si esto es impecable de lo lógico deductivo, cualquier cosa que avasalle la libertad, la vida y la propiedad privada y el producir la propiedad privada es injusto y está mal. Ya vamos a llegar a la teoría sobre la naturaleza humana de Hume, ya vamos a llegar a Rothbard. Te había preguntado por Isaiah Berlin, libertades positivas y negativas. ¿Qué opinas de aquel famoso ensayo que él hace cuando comienza su cátedra en Oxford? Mirá, te lo contesto, la libertad es algo ético. Después de lo ético, si es justo, es lo que está bien. Después pasamos al término utilitarista.
positivas y negativas, para compartirlo con la audiencia, aquellas negativas, lo que no me prohíban hacer, y las positivas que me dé posibilidad de ejercer esa libertad. Bueno, es que indirectamente lo estaba contestando. ¿Por qué? Porque ese paraguas objetivo me plantea la libertad en una sola dimensión. No en dos. Claro. ¿De qué manera? Yo, mientras que no agreda la propiedad privada, la vida, la libertad y el producido de la propiedad privada de mi prójimo, está todo bien. A ver, ¿cómo haces, por ejemplo, si una persona no tiene recursos para educarse? ¿Se puede ser libre siendo analfabeto? Y para generarle recursos a quien no tiene recursos, ¿no necesitamos poner todos un poquito? Porque finalmente nos resulta conveniente que no haya personas que, por ejemplo, tengan esa sensación, actitud de miserabilidad, y que por lo tanto terminen siendo un problema social también para uno que tenga los recursos. Bueno, esta pregunta también es muy interesante. Porque detrás, muy en el fondo de la pregunta, que está muy bien, ¿qué está en el fondo? Lo opuesto a lo que acabo de describir antes. Sí. ¿En qué sentido? Que la vara de lo justo pasa por el igualitarismo, la igualdad de oportunidades, la igualdad de posibilidades, etcétera, etcétera. Primero, el igualitarismo va contra la esencia del ser humano. No hay dos seres humanos iguales, ¿ok? Que, por suerte. ¿Por qué por suerte? Porque la desigualdad es la que da lugar a la cooperación y la asociación y al intercambio entre los individuos. Uno se asocia y coopera, intercambia con el que tiene, para decirlo rápido, el que tiene para ofrecerle a uno lo que uno no tiene no puede hacer uno mismo. Y de hecho el intercambio existe, mira qué justo, porque lo que el prójimo, que es diferente a mí, me da, yo subjetivamente lo valoro más de lo que yo le doy. Y del otro lado es exactamente lo mismo, al revés, pero complementario en realidad. Por eso la asociación, la cooperación existe. Ahora, la educación y su pretendida igualdad de oportunidades. Primero, estamos en el siglo XXI, donde hace más de 120 años hay una educación pública, ya sea de gestión estatal o de gestión privada, que es obligatoria y que fue creciendo con el paso de los años. Primero obligatoria hasta cuarto grado, después hasta séptimo, después 3 años de la secundaria, después la secundaria completa. Esto nace originalmente en Prusia con la Revolución Luterana en 1536, que se pone la educación obligatoria para adoctrinar en la religión del Estado luterano y en la Reforma Luterana. Y después que en 1565 copia Calvino en Suiza. Ahora, dicho esto, yo siento, tengo que decir dos cosas. Yo soy profesor de la universidad hace 27 años, o sea, sé de lo que hablo. Yo siento a 30 alumnos, 40, 50 alumnos, y les doy la misma clase. Están todos en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Todos reciben la misma oferta intelectual, por decirlo de alguna manera. Todos son individuos totalmente diferentes. Algunos prestan mucha atención, toman apuntes, se le fijan los conceptos enseguida porque le interesan. Otros, dice Giacomini, lo que dice, no me interesa nada, miran por la ventana, lo cual es muy probable, porque como están en el sistema de educación pública, los obligan a estar ahí, ellos no eligieron venir a la clase de Giacomini. Otro presta un poco de atención, otro un poco más. Ahora, ¿qué quiero decir? La demanda, que es toda diferente, una misma oferta la recibe de manera completamente diferente en función a sus gustos, preferencias, necesidades. Con lo cual
no estoy igualando nada. Ahora más, peor todavía, la instrucción y más aún la educación no es solamente 4 o 5 horas en el colegio o 8. En la formación de una persona juega, por ejemplo, cito ejemplos sencillos, cuando cena con la familia, cuando cena conversa con los padres. ¿De qué conversa con los padres? Mira, va a museos, va al cine, va a la televisión, lee, no lee, está con la PlayStation todo el día. ¿Qué quiero decir? La educación pública se autoarroga la potestad de lograr algo que primero no está bien lograrlo porque va contra la esencia del ser humano, y en el campo del utilitarismo está a años luz de lograrlo porque es una quimera que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Ahora bien, ¿qué es en realidad? Oportunidades. Obvio, oportunidades, facilidades, gustos, preferencias, o sea... Por ejemplo, ¿estás de desacuerdo con Rawls y el velo de la ignorancia, por ejemplo? Bueno, sí, yo creo que el ser humano en la educación tendría que haber una total libre interacción entre oferta educativa y demanda de educación. Obviamente, cuando son pequeños, ese rol indefectiblemente lo van a jugar los padres, que, ¿cuál es el supuesto? Nadie va a querer y se va a preocupar por el bien de un niño que su padre. ¿Puede haber excepciones? Claro que sí, pero son en el límite, tienden a 0, son las menos. O sea, ¿no crees en la libertad de oportunidades? Yo no creo en la igualdad de oportunidades. En la igualdad de oportunidades es una quimera. Vuelvo con el planteo de Isaiah Berlin. Sí. En la construcción de libertades positivas que permitan la igualdad de oportunidades. O sea que no hay igualdad de oportunidades. No hay, y no hay libertades positivas. No hay posibilidad de construir... Hay un paraguas objetivo debajo del cual, respetándolo, se tiene que desarrollar toda la acción humana, que es así, es 100% subjetiva. Muy bien. Ahora, la educación es el aparato de poder. Sí, volvemos a la guillotina de Hume. O sea, decir de que debe haber libertad de oportunidades es una descripción normativa, pero utópica. Obviamente. Ese es tu planteo. Sí, pero es peor, porque se le vende algo que es mentira. Es imposible. Con un provecho detrás, Muy porque bien. el que la vende quiere sacar provecho. Por lo tanto, la justicia social también. La justicia social, si no hay función de bienestar social, no puede haber justicia social. Muy bien, muy bien. Vamos a un corte brevísimo y ya volvemos. Bueno, déjame entonces ir avanzando. Nos quedó claro la guillotina de Hume, nos quedó claro el velo de la ignorancia de Rawls, nos quedó claro los dos tipos de libertades de Isaiah Berlin. Cuando te entrevisté en la radio el otro día, contabas que hasta que a vos te conoció, Milley era neoclásico. Sí. Entonces me gustaría que pudieras compartir con la audiencia la transformación de un neoclásico en un liberal del siglo XXI, un liberal radical. Podríamos decir también que Hayek inicialmente fue un socialista fabiano y que Robke y Robbins, a Robke lo mencionaste recién, ayudaron a no convertirlo. Vos cumpliste ese papel con Milley. Pero me gustaría primero que le explicaras a la audiencia la diferencia entre un neoclásico y un liberal radical. Primero, el paradigma de conocimiento del neoclásico es exactamente igual que el paradigma del conocimiento de un neokeynesiano, de un marxista, de un clásico en sí. ¿Por qué? ¿Qué metodología utiliza? Utiliza el empirismo observacional extraído de las ciencias duras. ¿Cuál es la diferencia? El nemológico deductivo, el modelo crítico de la ciencia. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Que aplicado a las ciencias exactas, produce un resultado, las ciencias sociales es otro, es su planteo. Exactamente, porque el científico exacto controla todas las variables del experimento a la perfección. Hay estabilidad en la relación de causa-efecto, entonces el resultado es inequívoco.
En las ciencias sociales no pasa absolutamente nada de esto. Entonces, esta metodología del conocimiento es inválida, lleva a malas reglas del comportamiento humano. Es un problema epistémico. Epistemológico, claro, epistémico. Y a partir de las malas reglas, ¿qué se hacen? Con este basamento intelectual epistémico se construyen las políticas públicas y llevan a malos resultados. Entonces, ¿qué sucede? Además, todo esto, un neoclásico concibe que la economía... O sea, un liberal clásico sería en economía un neoclásico. Podría serlo, claro. También escribiste de que Marx tenía buenas intenciones, algunas correctas ideas y luego malas soluciones. Pésimo andamiaje intelectual que lo lleva a malas soluciones, lo cual es consistente con lo que Pero marcabas lo mismo también de los neoclásicos. Buenas intenciones, lo mismo que Rousseau, claro. Buenas intenciones, finalmente malas soluciones. Claro, porque Jorge, ¿cuál es uno de los grandes problemas? No entienden la acción humana. Ellos trabajan como si los recursos estuvieran dados, como si fuera una foto. El marxismo, para ponerlo en términos sencillos, concibe que se produjo una pizza y el asunto es, bueno, vayamos a repartir esta pizza de manera igualitaria porque la vara de lo justo pasa por la igualdad. Del otro lado, el neoclásico, mirá qué interesante, concibe también los recursos dados. ¿Por qué? Porque solamente con recursos dados vos podés construir una función objetivo que puede ser el bienestar general, como la escuela del public choice de Buchanan, y vos tratar de maximizar el bienestar general. Vos necesitas que los recursos estén fijos, dados, para maximizar una función de utilidad social o minimizar una función de costo social sujeto a restricciones. Y el método de la física cuántica, sí, donde todo cambia continuamente, ¿podría ser trasladable a las ciencias sociales? Exactamente. La escuela austríaca concibe que dentro del marco de la acción humana, que es 100% subjetivo, el ser humano vive asociándose, cooperando con el prójimo, no sabe de qué manera se va a asociar y cooperar ni con qué prójimo el día de mañana. O sea que vos Mises vio la física cuántica antes que la física cuántica. Bueno, perdón, eso no lo entendí porque quería cerrar la idea. Entonces, crea y descubre permanentemente nuevos fines y nuevos medios para acceder a esos nuevos fines. Entonces hay un proceso creador permanente, es todo dinámico y cambiante, no hay nada dado. Yo te llevé con la física cuántica, te saqué de la hilación. A ver, von Mises, para terminar de explicar los neoclásicos, se hace economista leyendo en 1913 Principio de la Economía de Karl Menger, el autor de la teoría subjetiva del valor. Perfecto. Entonces, a ver si ahí podés explicar los neoclásicos a partir de la teoría subjetiva del valor. Interesantísimo. El libro de Menger es de 1871. Es la revolución subjetivista, que es la respuesta a la teoría del valor objetivo, en el cual, por ejemplo, se basa la teoría del valor trabajo, que es el que da sustento a la teoría de la plusvalía marxista. En realidad, Menger no descubre todo él desde el inicio, porque los escolásticos del siglo XVI de España habían elaborado la primera versión de la teoría del valor subjetivo. ¿Qué quiere decir la teoría del valor subjetivo? Un determinado bien no tiene valor dado sus características o capacidades físicas, sino que su valor emana de la evaluación subjetiva que un ser humano hace de ese bien para que ese bien satisfaga en un determinado momento, bajo una determinada situación de escasez y de restricciones, una necesidad intelectual o física de él. Y obviamente, como es subjetivo, siempre va a tener rendimientos marginales decrecientes. O sea,
Por ejemplo, este vaso de agua. La segunda, el tercer vaso, el quinto vaso de agua en el desierto. Claro, pero este vaso de agua, para alguien que cree en la teoría del valor objetivo y en la teoría del valor del trabajo, va a valer siempre lo mismo, y su valor depende de el vidrio con el que esté hecho, cuánto trabajó el hombre que lo hizo, el agua que está dentro, cómo fue extraída, de dónde viene, el transporte que tiene, listo. Ahora, por ejemplo, si yo hago 2 botellas de whisky, una que la añejo 30 años y otra que la añejo 5, una con la mejor etiqueta, contrato a un diseñador que diseña la etiqueta, otro diseña la botella, el corcho, hago marketing. La de 5, una botella común, etiqueta. Uno que cree en la teoría del valor objetivo dice, el whisky caro vale $200, el otro vale 30. Bueno, vendámoslos en Arabia Saudita. Por una cuestión religiosa son todos abstemios. El whisky tiene valor 0 para ellos. No importa, no vale nada ese whisky en Arabia Saudita. Depende de las variaciones subjetivas de los individuos. Bueno, ¿y cómo explicás el Milei que era neoclásico y que, cumpliendo el papel que vos cumpliste como Ropke con Hayek, se transforma en el liberal radical? Bueno, Javier, en diferentes entrevistas, ha contado que yo le presento la escuela austríaca y él empieza a leerlo a partir de mis sugerencias, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, a mí, sobre todo, obviamente La acción humana de 1942 es un fabuloso libro. Von Hayek es un gran discípulo, no es el que más me gusta a mí me gusta lo producido, redondeando los últimos 40 años, eso es lo que más me cautiva intelectualmente. Javier, con el paso del tiempo me he dado cuenta que gran parte de lo que ha leído no lo ha entendido, sobre todo porque él mira y vive hablando de Murray Rothbard. Cuando Murray Rothbard, todo su andamiaje es ético. Y Javier, todas las explicaciones que da son utilitaristas. O sea, están en la vereda de enfrente de Rothbard. E inclusive, cuando habla sobre todo de política monetaria, a uno que sabe economía monetaria, todo lo que dice es Milton Friedman. Vos dijiste textualmente, hay que abandonar el antropocentrismo y virar del derecho natural, casualmente citando a Rothbard, o sea... No, criticando a Rothbard a partir, sí, claro... Citando a Rothbard, exactamente. Hay que abandonar el antropocentrismo y virar del derecho natural. Me gustaría tu crítica a Rothbard, entonces. Bueno, lo que comentaba antes, previamente, de los derechos naturales, cómo él llega falazmente, incurriendo en la guillotina de Hume, a la existencia de los derechos naturales. Él se equivoca porque pasa de lo descriptivo a lo normativo positivo, que es el ejemplo que di de la desnudez antes. Por ejemplo, alguien podría decir, el ser humano, describiéndolo, el ser humano tiene sexo para reproducirse, una descripción. Utilizando el razonamiento deductivo de Rothbard, entonces el sexo entre personas del mismo sexo está mal, lo cual es una aberración. Pero a esa conclusión aberrante estoy llegando con la metodología rothbardiana. ¿Cuál es el problema? Que los derechos naturales, si uno los justifica de esta manera aberrante y equivocada de Rothbard, pierden validez. Entonces acá viene cómo lo enmienda el liberalismo siglo XXI de Hans Hermann Hoppe, que yo lo rescato por 2 cosas, porque hay después un montón que no me gustan. Yo, de los intelectuales, me gusta tomarme con lo que yo valoro subjetivamente en forma positiva. Yo de Hans Hermann Hoppe valoro su análisis de la propiedad pública, propiedad privada, a los sistemas de gobierno. Y llego a diferentes conclusiones que él. Pero después lo valoro como praxiólogo. O sea, pero para ponerlo en términos concretos, Milei entiende mal... Entiende mal la escuela austríaca. Entiende mal la escuela austríaca. Milei sigue siendo neoclásico
y hay un amigo en común. ¿No será que mejor para ganar votos ser un poco neoclásico, que con tu planteo a lo mejor sería demasiado Lo que inadecuado pasa, para la mayoría de la sociedad? es muy atinada su pregunta, porque con toda mi cosmovisión liberal del siglo XXI, él jamás podía entrar a la política institucional. Si él defendiera el liberalismo siglo XXI, estaría siendo más inconsistente y contradictorio de lo que ya es. Entonces entremos, por ejemplo, en el minarquismo, ¿no? Vos hablás de los errores del minarquismo. Sí. ¿Podrías compartir con la audiencia dónde están los errores del minarquismo? Bueno, que quizás sea parte de lo que pueda llegar el error que se llegaría a cometer Milei siendo presidente, que no llega. Finalmente tendría que terminar el Estado, según tu planteo. Claro. Terminar el Estado, terminar la Constitución. El minarquismo es hermano del liberalismo clásico, porque el minarquismo defiende las constituciones, el minarquismo defiende el monopolio de la ley estatal, defiende el monopolio de la administración de justicia y de la seguridad estatal. O sea, brinda el monopolio al Estado, permitiéndole... Puede modificar. Exactamente. ¿Y qué sucede? Le permite al Estado usufructuar rentabilidades extraordinarias asociado con el poder económico concentrado prebendario. Entonces el minarquismo, puesto en dinámica, lleva al socialismo en el extremo. Cuando empieza la República Argentina, que empieza con una secesión, en 1853, de hecho la primera enmienda constitucional es en 1860, cuando incorpora la capital. Vuelve a la provincia de Buenos Aires, que es muy interesante el caso, porque vuelve y le dicen, tenés que compartir la recaudación fiscal de la aduana. Dice, no tengo ningún problema. Pero además tenés que compartir la maquinita de imprimir dinero fiduciario sin respaldo. Dijo, no, esa no la comparto. Y ahí nace los primeros dos intentos del Banco Nación, hasta el de Roca, el tercero, que son fundados para emitir dinero sin respaldo y competir contra Buenos Aires, que termina en la ley de bancos garantidos, que hay 17 bancos centrales que emiten dinero contra certificado de deuda de oro depositado en Londres y termina en la peor crisis de 1890. O sea, la Argentina de Alberdi, en términos monetarios, fue un desastre. Terminó en la crisis de 1890. Pero, ¿por qué decía esto? Porque el minarquismo lleva al socialismo, como lo expliqué antes y lo acabo de resumir ahora. Ahora, Milei cae en la inconsistencia intelectual, lo cual revela que no sabe de teoría ni de praxeología, de decir, soy minarquista en el corto plazo y ANCAP en el largo plazo. Como Marx en la dictadura del proletariado para que no haya Estado. Claro, pero... Primero Estado para que luego no haya Estado y se encierran en un galimatías, en un oxímoron, según tu tesis. Lo de Milei es peor. Peor que Marx. Sí. Porque o sea, lo de Milei es peor que Marx. En el error metodológico, analítico y lo que plantea está equivocado, no sé si peor porque no se puede comparar, pero si él dice, soy minarquista de corto plazo, porque voy a terminar siendo ANCAP en el largo plazo, y ANCAP es anarcocapitalista, y puesto en dinámica el minarquismo, cuando empieza a funcionar, te conduce al socialismo, y la realidad de todos los países lo ilustra, porque todos los países, salvo los que estaban del otro lado del muro, hoy en día son mucho más socialistas que hace 20, 30 años, bueno, él vos decís, hay que lo lleva en el sentido contrario a lo que él pretende. Ok, vos decís que hay que cambiar la manera de pensar, una nueva cosmovisión, un paradigma superador de la democracia. ¿Cómo sería? Bueno, esto lo explico en mi libro, Siglo XXI. El liberalismo siglo XXI lo demuestra praxeológicamente a partir de que el sistema... Porque ¿qué sucede? A ver, el sistema que tenemos hoy en día, hay que entenderlo, fue pensado, redondeando, hace 300 años, donde el ser humano de hace 300 años
la acción humana de hace 300 años está a años luz de lo que es hoy en día. O sea, el ser humano evoluciona y el sistema permaneció prácticamente inalterado. Ergo, el gap entre las soluciones que da el sistema y las necesidades del ser humano solamente pueden agigantarse lustro tras lustro, década tras década, y el ser humano vivir cada vez con menos propiedad privada, menos libertad y en consecuencia vivir con una calidad de vida, y acá viene el tema, muy inferior a la que podría disfrutar si no hubiera Estado-Nación, hubiera pequeñas organizaciones pequeñas organizadas bajo la ética de la propiedad privada, donde hubiera democracia directa con nombre y apellido, en el cual el que vota en contra de algo no es cooptado por eso por el cual votó en contra, por la dictadura de la mayoría, y puede permanecer afuera asumiendo costos y haciéndose cargo de sus responsabilidades. Explicarle a la audiencia la diferencia entre lo que vos llamas ANCAP, el anarcocapitalismo, sí, y el anarquismo, que originalmente nace siendo de izquierda. No sé si podés comparar algo de Proudhon como el padre del anarquismo, y poder tratar de hacer una breve clase de las diferencias entre el anarquismo de origen, que se lo asocia a la izquierda, y el anarcocapitalismo que vos definís. Bueno, primero, hago una salvedad. A mí hace años yo decía que era ANCAP también. No tiene mucha importancia, pero lo digo. Dejé de autodenominarme así porque la segunda parte de la palabra, el CAP, que hace referencia al capitalismo... Para diferenciarse del anarquismo clásico de izquierda. Claro. Por ejemplo, el de Proudhon. Claro, la palabra ANCAP, para diferenciarse del anarquismo de izquierda, le pone CAP por capitalismo, que defendía el capitalismo y a la propiedad privada. Yo no me auto llamo más así. ¿Por qué? Porque el capitalismo de hoy en día, desde mi subjetividad, es indefendible, porque es un capitalismo donde las fortunas más grandes se hacen en forma prebendaria, asociándose el poder económico concentrado con el poder político. Y los dos obtienen rentabilidades extraordinarias a expensas de la libertad y de la propiedad privada, en forma creciente de los privados que pretenden vivir en libre mercado y en libertad. O sea, vos también discutís el capitalismo. Discuto No, yo defiendo el capitalismo que está lejos del actual, donde... Bueno, al actual. El actual lo critico. Muy bien. O sea, es una especie de Bakunin, así como Bakunin discutía con la aplicación del marxismo en el anarquismo de izquierda, vos lo discutís en el anarcocapitalismo. Pero esto no es un invento mío, porque haga un comentario. O sea, Jacomín es el Bakunin. Antes de Proudhon, no, casi, un poquito después, mismo tiempo casi, Benjamin Tucker era anarquista individual. Pero vos hacías una comparación, parecía quizás más comprensible para la mayoría de la población, por la existencia del proceso de una dictadura del proletariado para llegar a un nuevo Estado, que fue el comunismo y la interpretación de la idea de Marx. Dentro de esa propia línea nos encontramos que había anarquistas que finalmente pierden. Exactamente. Por otro lado, vos tenés el anarquismo capitalista, donde decís que Milei puede cometer el mismo error de Marx, en el caso, no de Marx, el mismo error de Lenin, que sería primero construir un Estado para luego terminar con el Estado, y que en el caso de él sería el minarquismo para luego terminar sin un Estado. Y vos discutís con el anarcocapitalismo como discutían los anarquistas con los leninistas y los estalinistas en la ex Unión Soviética. ¿Es correcto eso? Exactamente, me podés poner como un liberal extremo el Bakunin de la Unión Soviética. Jacomín es el Bakunin. Es para Milei lo que para Milei fue Bakunin para Stalin. Es peor que el de Lenin, porque Lenin, hay una gran diferencia. Primera observación. Lenin había leído El Capital y en realidad Marx no había escrito nada de cómo ejecutar sus ideas. Entonces llega a la poltrona del poder y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
y empieza a desandar camino al hacer. Y a ver, ¿y qué termina haciendo? Termina siendo conservador de izquierda porque, ¿qué hace? Conserva un Estado que se hace ciclopio y que adentro siguen estando asociados el poder político y miembros del partido del Buró. Otros privilegiados. Otros privilegiados. Un poco como la Revolución de Mayo y la colonia. Cambian los privilegiados. Pero fue hacia un lugar donde no había propiedad privada. En cambio, Milei, declarándose minarquista de corto plazo para ir al anarquismo de propiedad privada total, sin Estado, en el largo plazo, comete un error mucho peor que Lenin, porque el minarquismo te lleva a la desaparición de la propiedad privada. O sea, Lenin no fue exactamente en el sentido contrario. El minarquismo te conduce en el largo plazo al socialismo. Entonces vos no podés querer ser minarquista para ir a la anarquía del libre mercado o al ANCAP. Te estás tomando el colectivo para el sentido contrario. ¿Hay algún ejemplo de la aplicación de estas teorías en un Estado y que hayan podido terminar con el Estado? Bueno, muy interesante también la pregunta. Lo primero que tengo que decir es... Hay casos de pequeñas comunidades que lo han aplicado. Lo primero que tengo que decir... Y algunas no han terminado muy bien. No, es verdad. Lo primero que tengo que decir es, como epistemológicamente, como metodología del conocimiento, si algo es posible o imposible, si está bien o está mal, que algo exista o no exista en ningún lado, en algún lado, no lo convierte en que sea posible o imposible, o que esté bien o que está mal. El ejemplo de la esclavitud que dice Javier, lo decía yo toda la vida. Bueno, el asunto, ¿cuál es? Si yo le tengo que comunicar a la gente, el Estado tiene 10.000 años y el ser humano tiene 200.000. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano, el 95% de su existencia, vivió sin Estado. O sea, se puede vivir sin Estado. ¿Cuándo aparece el Estado? Cuando se descubre la agricultura. El hombre descubre la agricultura, se hace sedentario. ¿Por qué? Porque aparece el primer botín para robar. Para que haya Estado, tiene que haber que robar, porque si no, no hay Estado. Tiene que haber excedente. Entonces, Franz Oppenheimer, que no era liberal, con su libro El Estado de 1908, lo explica fabulosamente cómo surge el Estado. El Estado surge con el primer nómade que invade al agricultor, lo conquista, le roba el stock, que fue la primera riqueza acumulada, que fue la bolsa de grano, y después lo esclaviza para apoderarse del flujo de la generación de riqueza de los granos a eternum. ¿Ok? Bueno, así apareció el Estado, ese es el Estado. ¿Qué sucede? Todo Estado es un robo. Todo Estado es un robo, pero no solo... Nace con un robo. Pero para subsistir, el Estado necesita asociarse con el poder económico concentrado y entre los dos formar una sinergia para apuntalarse unos a otros, para obtener más rentabilidad extraordinaria y extraer más al sector privado en forma sistemática, recurrente y creciente. Lord Acton decía, la historia de la humanidad puede ser resumida como los medios económicos intentando resistir el avance violento, sistemático, recurrente y creciente de los medios políticos. El poder social tratando de resistir el avance del poder político. No te me vayas de casos en los que se ha aplicado en pequeña escala y no han funcionado. No,
primero, ya dije, Que no quiere decir que no puedan por eso haber el otro hombre recurso. vivió en anarquía de libre mercado durante 95% de su existencia. Punto número 1. Eso ya ilustra que es posible. Segundo, lo demuestro praxeológicamente a partir del principio de la acción, el principio de la argumentación, el principio de autoposesión que arriba de manera no falaz a la cosmovisión liberal del derecho a la vida, a la propiedad privada y a la libertad. No termina ahí. ¿Qué puedo agregar? Que no hay un ejemplo hoy en día, porque se me fue la idea. Hay algunos casos en algunas pequeñas comarcas en Estados Unidos que han probado Sí. y que no les ha funcionado. Claro, lo que pasa es que hay que pensar que hay un poder cada vez más grande, político y económico, cuyo negocio es aumentar la base imponible, porque la rentabilidad extraordinaria necesita lo que llaman economía de escala. Para vos poder obtener cada vez más rentabilidad extraordinaria necesitas ampliar la base imponible, economía de escala. Por eso todos los mega multimillonarios del mundo que hicieron su riqueza de la mano de contratos con el Estado o vendiendo la información al Estado, apoyan lo que yo llamo... El sistema, la Matrix. El sistema no, y apoyan, por ejemplo, el impuesto universal por persona, apoyaron desmedidamente lo que yo llamo la cuarentena delictiva, que fue la primera vez en la historia de la humanidad que al ser humano se le impidió trabajar en libertad, asociarse, cooperar, despedir sus muertos, ver a sus familiares, festejar sus cumpleaños, festejar el cumpleaños de los hijos. Nunca en la historia de la humanidad se llegó a nada igual. Y el poder económico concentrado... ¿Crees que hay una relación entre el efecto de estrés postraumático que generó ese encierro con el éxito de Milei electoral? Como hipótesis de trabajo me parece interesante y podría llegar a haber algún nexo que habría que, utilizando la praxeología, demostrarlo. ¿Por quién vas a votar? Yo no voto. No votas. No voto. Yo no voto. ¿Te psicoanalizás? Durante muchos años lo hice. ¿Viste que Hace Bonmises, años que no, ¿eh? Que Bonmises decía que la psicología él la llamaba timología, que era todo mentira, Yo no concuerdo con todo lo que dice con Bonmises. eso. Bonmises no concuerdo y con varias cosas tampoco. Pero por eso me gusta más la evolución que hay después de Bonmises de algunos de sus aprendices. Háblame cómo era aquel Milei, hablemos ahora de psicología, ya que Sí. no coincidís con Bonmises. ¿Cómo era y cómo lo transformó, cómo se transformó la subjetividad de Milei a partir de las lecturas? Mira, tenemos un amigo en común que me ha dicho, me he dado cuenta que Milei era un neoclásico que cuando te conoció, vos, su barco, vos le pusiste una corriente que las aguas fueron trayendo su barco hacia las ideas de la libertad, hacia el paradigma austríaco, dejando de atrás el conservadurismo de derecha y el neoclasicismo. Cuando vos lo dejás solo y te retirás, vos le sacás el ancla. Y la corriente empieza a funcionar en el sentido de llevarlo de a donde venía. Venegas Lynch, por ejemplo. Yo no lo conozco a Venegas Lynch como persona, así que no puedo juzgarlo como persona. Lo que sí puedo decir, a mí, su modo de comunicar desde lo intelectual, su impronta definida en su amplitud mayor, El etos de una persona, te estás refiriendo. sí, es conservador y luce elitista, lo cual es servirle en bandeja de plata el triunfo a los conservadores de izquierda, porque vos necesitas mostrarle una cosmovisión del liberalismo al gran público, que el gran público es popular en el buen sentido de la palabra. Es antielitista. Exactamente, que Javier no lo es. Javier no es elitista
y no es gorila. Porque en Argentina, siempre o casi siempre, todos los que se han travestido de liberales se han travestido porque en realidad todos eran conservadores y bastante elitistas varios. Y todos gorilas, todos gorilas. Javier no es elitista y no es gorila. Eso le permite acceder a la gente popular. Y fue el primero que se preocupó con esa impronta a acceder a la gente y desde ese punto ha cosechado, según su subjetividad, lo que él quería. Él siempre tuvo esa ocasión, ¿eh? Él lo que está haciendo no está improvisando nada. Él lo planeó todo en su cabeza. ¿Y la subjetividad en qué se modificó? ¿Es la misma persona? ¿Desde el punto de vista de su excentricidad era igual? Mira, todo el personaje que han visto de Javier en la televisión era un Javier original, transparente, así era. Y yo interactué con él, que es lo que puedo hablar, hasta el 2020. ¿Qué veo yo? 15 años, muy intensamente. Sí. Ojo, tuvimos una acción humana mutua, que lo debo decir, porque la gente tal vez no lo sabe. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cuál fue? Nos presentó un colega que nos conocía a los dos, puedo decir el nombre, Hernán Hirsch. Y teníamos, en aquel momento, 2005, 3 cosas en común que eran bastante... 2 tipos que nos apasiona la economía, nos apasiona la ciencia, y como subproducto de la ciencia nos apasiona el ejercicio de la economía. Los 2 éramos socios de Boca y íbamos a ver a Boca a la cancha. Yo soy vitalicio de Boca aún con 51 años. Y a los 2 nos fascinan los Rolling Stones. Entonces, los 2 tenemos toda la colección de los Rolling Stones, o sea, sabemos todo de los Rolling Stones, etcétera, etcétera. Entonces, esos fueron 3 ingredientes que jugaron mucho a favor desde el principio de nuestra relación. Ahora, mi interacción con Javier fue siempre en un único plano: la economía. ¿Qué quiero decir? Yo era gran amigo de Javier, muy amigo de Javier, pero yo lo único que compartía con Javier era la esfera económica. A ver, yo nunca fui al cine con Javier, nunca fui al teatro con Javier, Javier no venía asados a casa, Javier interactuó muy poco con... Pero el ámbito intelectual, o sea, escribieron 4 libros juntos. Claro, fue el único plano ese sí. Bueno. Sí. Rodar tuvo estrechos vínculos con Ayn Rand, y Ayn Rand se hizo famosa entre muchas contribuciones por la rebelión de Atlas, sí, el libro donde los empresarios cansados de los saqueadores que cobran impuestos y los esquilman hacen una huelga al Estado que se queda con su riqueza, libro que es el preferido de Macri. ¿Cuál es tu propia visión de la rebelión de Atlas y cuál es tu propia visión de los empresarios, si crees que son elitistas y que finalmente los empresarios también son un problema? Bueno, la rebelión de Atlas. Primer comentario. Creo que es un libro que se podría haber escrito utilizando la mitad de las páginas que utilizó Ayn Rand. Y si no la mitad, 2/3. O sea, lo cual lo hace un libro que desde mi subjetividad está lejos de ubicarse en un libro que me gusta. Dicho esto, agrego, Ayn Rand era objetivista, con lo cual desde el pilar básico está en las antípodas del subjetivismo más profundo de la escuela de Salamanca, Menger y la escuela austríaca. Dicho esto, adhiere a, ella no recuerdo la palabra que utiliza, a la teoría de lo excepcional, de lo extraordinario, que Javier la vive nombrando. O sea, que hay situaciones extraordinarias que ameritan comportarse de determinada manera, que son una excepción y que llevan a que podés
ir contra algunos de los pilares básicos del liberalismo. Ahora, ¿es elitista finalmente? Ayn Rand es elitista. Yo creo que bastante. O sea, quiero ir en el camino de, como Sí. Macri, que es elitista, y no, lo que vos planteás es algo Yo estaba popular. Exactamente, exactamente. Pero Macri primero... me vino a la cabeza a partir de lo que vos planteabas, de que él no era elitista, pero se estaba, me refiero a Milei, no era elitista, pero que se estaba acercando a posiciones elitistas o de pensadores elitistas. Primero, Él cita continuamente, como vos decís, Ayn Rand. O sea, los empresarios para él son una casta superior. bueno, Son héroes, Hércules. Como... él dice que todos, Bill Gates, Sí. Zuckerberg y compañía, son héroes. Yo me paro de la vereda opuesta. Muy bien. Ahí estaría Opuesta. el punto que vos planteás, es que se está convirtiendo en conservador elitista y que, por ejemplo, la rebelión de Atlas sería el ejemplo del paroxismo de eso. De los héroes son los empresarios. Exactamente, los empresarios. Un empresario héroe es un empresario pyme que da trabajo a 50 trabajadores, 100 o 500, y actúa en libre mercado y trata de defenderse de la agresión del Estado de la mejor manera posible. Ese es un héroe. Ahora, Los mega empresarios, los naturalmente. empresarios que hacen su fortuna asociados prebendariamente con el Estado son los mismos que el Estado porque son indisolubles. Construyen entre ambos bandos una sinergia para maximizar su rentabilidad extraordinaria, que siempre se asocia con el poder político, con el gasto público, con la extracción de recursos de los privados que viven en libre mercado. Y acá hay muchos ejemplos. Uno clásico, mi especialidad, es el sistema monetario fiat. El sistema monetario fiat, donde el Estado a los empresarios banqueros le da una prebenda. ¿Cuál es la prebenda? El sistema de encaje fraccionario. Le dice, vos podés inventar dinero de la nada. Vos podés inventar depósitos de la nada también, igual que yo que invento base monetaria de la nada. Vos podés inventar crédito desde la nada sin contrapartida de ahorro genuino. Lo inventás, cobrás tasa de interés sin arriesgar capital propio. Somos socios en la ganancia. ¿Cómo sos O socio? sea, fundar un banco es peor que robarlo. No tengan la menor duda. A ver, fundar un banco bajo el sistema monetario fiat actual, con las reglas actuales, donde el dinero es proveído y ofertado monopolísticamente en forma violenta para el Estado, es convertirte en cómplice, porque es un sistema monetario para cobrar Seguiríamos ahora, inflación. pero estamos llegando al final del reporte. Te voy a dejar planteada, vamos a hacer un nuevo corte comercial para hacer el remate en el que quiero pedirte cómo te imaginas que sería un gobierno de Javier Milei presidente. Vamos a un corte brevísimo y ya volvemos. Bueno, volvemos del segundo corte con Diego Giacomini y había quedado planteado cómo se imagina que podría ser un gobierno de Javier Milei, y en el corte él me planteaba que en realidad la verdadera izquierda se tendría que dar cuenta que el liberalismo radical del siglo XXI es lo que más le conviene, pero vayamos primero por Milei presidente. ¿Cómo te imaginas que podría funcionar un gobierno de ese tipo? Yo creo que el próximo gobierno enfrenta algo que todos los argentinos no enfrentamos hace un poco más de 20 años. Hay chances de que el próximo gobierno no termine en tiempo y en forma su mandato, pero no por su propia impericia, que su propia impericia va a contribuir positivamente, y estoy hablando de cualquiera de los tres y paso a Milei después. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner llegó el 10 de diciembre de 2015 hipotecando el futuro. Puso un cepo todo el segundo mandato y se gastó 45.000 millones de dólares. Perdió 45.000 millones de dólares de reservas, 3 veces lo que perdió Alberto Fernández. Macri llegó al 10 de diciembre del 2019 firmando otra hipoteca. Firmó un empréstito por 57.100 millones del FMI para llegar al 10 de diciembre del 2019. Que finalmente fueron 40 y pico. O sea, cada uno se comió 40 y pico mil millones. Hay una diferencia, Cristina en 8 años, Macri en 4. Exacto.
Ahora, este gobierno pateó la deuda de 67.000 millones con los bonistas Ley Nueva York, que el 80% hay que pagarlo entre el 2025 y el 2032. Pateó los 47.000 millones de dólares para el FMI, que hay que pagar al FMI, que el 100% hay que pagarlo en esos mismos años. Perdió, se patinó 16.000, 15.000 millones de dólares de reservas para llegar al 10 de diciembre con la lengua afuera. Bueno, son 3 hipotecas, una arriba del otro. Las hipotecas llega un momento que hay que pagarlas. Entonces, con la complejidad de los problemas económicos, sociales y políticos que hay, más estas 3 hipotecas, más la oferta electoral, que son lo mismo de siempre, más Javier, que ahora lo comento, cuando juntamos todo esto, realmente el riesgo de que el próximo gobierno enfrenta de no terminar en tiempo y forma es considerable. ¿Por qué? Porque yo creo que bajo cualquier gobierno va a haber escalada de violencia. Porque la situación, desde todo plano, económico, social y político, y si a esto le agregamos que el mundo, la situación mundial, es la peor de los últimos 40 años, ¿qué quiero decir? Todo el mundo tiene la inflación más elevada de los últimos 40 años. Todo el mundo tiene el costo de capital más elevado de los últimos 40 años. Todo el mundo tiene perspectivas para los próximos 3 años de las menores tasas de crecimiento de los últimos 30, 40 años. En consecuencia, no va a haber un mundo amigable para financiar reformas estructurales de fondo. Y acá Javier se equivoca, porque Javier lo habrán escuchado, y muchos políticos también, aunque un poco más suaves, tienen el argumento falaz de cuanto peor, mejor. O sea, cuanto peor esté lo económico-social, cuanto peor esté lo político, cuanto peor esté lo internacional. La doctrina del shock. Claro, tocamos fondo, entonces puedo hacer todo el shock. Y eso es mentira. La teoría demuestra y la realidad ilustra que cuanto mejor es el ambiente económico, político, social e internacional, las reformas estructurales pueden ser un amortiguador más profundas y, lo que importa, permanentes. Las reformas, si no son permanentes, son revertidas y te llevan a un punto peor que el anterior, peor que a donde fueron aplicadas. Y el caso del menemismo es paradigmático en este sentido, lo ilustra cabalmente. Y Menem, yo nunca dejo de decir que Menem falleció, muriendo, siendo un senador K, siendo un senador que votaba todo en línea con lo que quería el gobierno K. ¿Por qué digo esto? Porque Menem, todos piensan, y esto es muy interesante pensando en Javier y el futuro, ¿qué hizo Menem? Menem asume en el 89, se había caído el muro de Berlín, que vi el muro acá, fragmento. ¿Y qué pasa? En ese momento parecía que quedaba un solo foco de poder en el planiferio, que era el consenso de Washington. El pacto de Varsovia había caído. Entonces, Menem, ¿a dónde tenía que ir? ¿A dónde podía y tenía para ir? A un solo lugar, al consenso de Washington. Y todo el mundo, en 1989, estaba con el consenso de Washington. Entonces, ¿qué hizo Menem? Hizo lo que hizo todo el mundo, se subió a la ola de moda. De hecho, se subió al Plan Brady, que ya estaba, primero para México, después para Brasil. Después se sube a las privatizaciones, que ya existían y ya estaban implementadas para algunos países de Latinoamérica. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Javier Milei promete, hablando del menemismo, hablando positivamente de Carlos Saúl Menem, que para mí es el padre del kirchnerismo, que él
va a ser lo mismo que Menem, o algo parecido a Menem. Es más, está con Roque Fernández, está con Carlos Rodríguez. La dolarización, hay que recordar que después de la crisis del sudeste asiático en 97, Rusia 98, Menem la presenta como dolarización, sin juicio de valor mío al respecto. ¿Qué quiero decir? El problema es que Javier quiere ir en contra, no es como Menem. Menem hizo lo que estaba de moda en el mundo de aquel momento. Javier, y los que votan a Javier, pretende que el policymaker argentino vaya a contramano del mundo. Todo el mundo tiene en la película promedio de mediano y largo plazo cada vez más Estado. Todo el mundo tiene cada vez más gasto público. Todo el mundo tiene déficit fiscal creciente. Todo el mundo tiene cada vez más masa monetaria sin respaldo. Todo el mundo tiene cada vez más deuda. Y si usted se fija, Javier y su equipo promete ir exactamente en el sentido contrario. Y realmente yo creo que, ¿cuál es el punto? La sociedad vota a Javier, porque Javier es simplemente el vehículo, ojo, es mérito de él haberse transformado en ese vehículo. Pero Javier es el vehículo que supo captar el hastío de la gente con Juntos por el Cambio, y que es peor que con el kirchnerismo, porque Juntos por el Cambio vino a cambiar el kirchnerismo y no lo cambió nada cuando tuvo su oportunidad y tampoco aprendió nada. El kirchnerismo es el kirchnerismo. También la gente se hartó del kirchnerismo. Ahora, ¿qué sucede? Javier capta eso y él se piensa que hay una revolución de la libertad. No hay ninguna revolución de la libertad, hay simplemente hastío. Cuando vos, yo he leído encuestas que se le preguntan por reformas estructurales a la gente, el 70% está en contra de la dolarización, el 70% está en contra de la educación privada, el 70% está en contra de los vouchers, el 70% está en contra de la libre portación de armas. Entonces, ¿qué sucede? La gente no va a terminar, no va a avalar ninguna reforma estructural profunda en el sentido de la libertad, porque simplemente la gente está hastiada, lo vota a él, pero todavía está años luz de tener la cosmovisión liberal. A ver, yo siempre digo... ¿No se podrá convertir en un conservador y ir transmutando, volviendo a ser ya el lo que está era, haciéndose. y volver a ser el que era y finalmente no ser disruptivo ni llevar adelante ninguna de todas las ideas de la escuela austríaca, por ejemplo? Yo lo que estoy viendo ahora, pensando en un futuro gobierno de Javier, uno mira. Empecemos por sus socios internacionales. Jair Bolsonaro, Vox, eso es todo conservadurismo rancio de derecha que quiere hacer lo mismo que el conservadurismo rancio de extrema izquierda. Quieren utilizar el Estado para su propio beneficio e utilizar el Estado para imponerle por la fuerza a todos los demás lo que ellos piensan que está bien. ¿Ok? El liberalismo siglo XXI no quiere ni Estado, no quiere ni asociación inmoral prebendaria del poder concentrado con el Estado. Voy a ser provocador. ¿Finalmente es de izquierda el socialismo del siglo XXI? No, ¿por qué? Es exactamente al revés, es buenísima la pregunta. Si la gente pero en 360 grados volvés al mismo lugar. No, porque si la gente de izquierda... acá lo redondeo, si la gente de izquierda entendiera y dejara de lado sus grandes errores, que son no comprender que la propiedad privada no es una construcción social, sino que es la esencia del ser humano, dejara de equivocarse y pensar que el mercado no es una construcción del poder económico, sino que el libre mercado es la cooperación y la asociación libre de los individuos. Si entendiera que la verdadera comunidad es el mercado, cosas, la izquierda entendería... Por eso digo, la izquierda sería liberal. Liberal radical. Sería liberal radical. Exactamente.
Exactamente. Es más, porque la anarquía, y usted lo citó, estaba la anarquía de Proudhon y la anarquía del libre mercado, de propiedad privada. La anarquía de Proudhon, ¿por qué fracasa y se transforma en el conservadurismo de izquierda estatista? Porque no tiene mecanismo de organización. Al no haber mercado y no haber propiedad privada, necesita el garrote para organizar. Accordatio termini. Vamos a definir. Sí. Conservadurismo, izquierda como oposición al conservadurismo. En ese sentido, la izquierda, vos la estás definiendo por la existencia o no de propiedad privada. Si uno define a la izquierda como lo contrario al conservadurismo y lo contrario al elitismo, la izquierda sería una metonimia del liberalismo del siglo XXI. Bueno, utilizando sus palabras, la izquierda versus el elitismo conservador son dos caras de la misma moneda que se retroalimentan. La izquierda conservadora. La izquierda conservadora. Mientras que el anarquismo no sería la izquierda conservadora. Pero ahí voy. ¿Cuál es el problema del anarquismo? Y esto es interesante. Que es miope intelectualmente el anarquismo de izquierda. Y está equivocado intelectualmente. ¿Por qué? Porque quiere eliminar el Estado. Pero vos para eliminar el Estado necesitas mecanismos de ordenamiento social que no sean violentos. Y como no cree equivocadamente, porque no entiende lo que es la propiedad privada ni el mercado, se queda sin mecanismo de organización social y tiene que recurrir al garrote del Estado conservador. En cambio, la única manera de eliminar al Estado es con propiedad privada y libre mercado sin asociación prebendaria con el poder concentrado económico. Saliendo de tu libro, estuve leyendo el último informe del semanario económico de tu consultora Economía y Ética, Economía al Cuadrado. Sí. Entonces, déjame mirar a casos concretos de la economía. Si Milei va en contra de la tendencia mundial, que es más Estado, más déficit fiscal, más gasto público, más emisión sin respaldo, y Juntos por el Cambio parecería, en un mecanismo podríamos ser más moderado, pensar, o por lo menos Patricia Bullrich tener algunos puntos en común. Finalmente, el más empático con la época termina siendo paradójicamente Massa. Estoy tratando de ver si no hay una inconsistencia en tu razonamiento, por eso hago el teorema del absurdo. Finalmente, ¿vos crees que el que sigue más la tendencia mundial es más el Menem de la tercera década, no es Milei, aunque se deje las patillas, sino Massa? Su razonamiento creo que es correcto. Y los que pretenden ser Milei, cuando acceden al poder, como Donald Trump, son conservadores que no hacen... O Bolsonaro. O Bolsonaro, no achican el Estado, no van al libre mercado y después le vuelven a servir el triunfo a la izquierda. Está Lula, está Biden. Entonces, realmente, pensando en un gobierno, así como están dadas las cosas, y teniendo en cuenta toda la formación política e institucional detrás de él, yo no soy nada auspicioso con un futuro gobierno de Javier. En términos de resultados mantenibles en el largo plazo. O sea, la revolución de la libertad que quiere vender no va a existir. Seguiría horas, Diego, pero me parece que por lo menos hicimos un buen ejercicio intelectual, contrafáctica. Muchas gracias y ya habrá oportunidad de seguir continuando con temas teóricos. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí poder hablar con alguien en un ámbito tan cómodo de estos temas que son mucho más importantes para todos que la coyuntura del datito de lo que está arriba del tapete del día a día. Muchas gracias. Un placer.